aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 23. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad les digo, que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, al que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Hermanos, el Señor Jesús acaba de lavar los pies a sus apóstoles y dice, sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen, que es todo lo contrario a lo que el Señor Jesús en Mateo 17 o en Mateo 7 nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, malhechores. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Su gesto, hermano que me escuchas, y la correspondiente explicación están incluidos en la mención de la traición en versículos anteriores, que aquí se toma como tema principal. Judas Iscariote está fuera de la bienaventuranza de los que hacen estas cosas. Está entre aquellos para los cuales el Señor dice, ¡ay de ustedes! En Lucas capítulo 6. El apóstol Juan omite la expresión, ¡ay de aquel hombre!
que el Señor Jesús dice al traidor en Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 14. Pero elabora a fondo el tema de la traición y lo hace con un efecto que es sorpresa. Hermanos, en el Evangelio se subraya que Judas Iscariote es uno de los 12 apóstoles. Dice, uno de ustedes, en Juan capítulo 6. Dice, uno de los discípulos, en Juan capítulo 12. Dice, el que come mi pan aquí, en este capítulo, al cual el Señor Jesús da su bocado. Precisamente Él es el hijo de la perdición, según lo anuncia Juan capítulo 17. El hijo perdido. Pero el Padre, ¿a quién busca sino al hijo perdido? Narrado en Lucas capítulo 15. Su traición es anunciada con anticipación. ¿Para qué? Cuando haya sucedido, crean que yo soy. Acaba de decir el Señor Jesús. Precisamente en Él se revela quién es Dios y que Jesús es Dios. En Judas Iscariote, hermano que me escuchas, está representado el ápice del misterio del mal, la tragedia del hombre y de Dios que lo ama. Rechazar el amor del Hijo y del Padre significa perder la propia esencia de hijos y de creyentes. El versículo dice, cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, hermanos, el anuncio de la traición de Judas Iscariote está muy ligado al lavatorio de los pies. El Señor Jesús acaba de anunciar la traición de Judas. Su turbación no es por la propia muerte, ya inminente y aceptada en Juan capítulo 12. En 2 ocasiones más, había presentado el apóstol Juan al Señor Jesús, conmovido en su espíritu y en su alma. Ante Lázaro, el amigo a quien amaba y muere en Juan capítulo 11. Y el domingo de Ramos, ante la perspectiva de su exaltación en la cruz. Corresponde a la exclamación, ¡ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado!, que anuncia Marcos capítulo 14. Hermanos, el Señor Jesús siente el mal que se hace a sí mismo, aquel que le causa un mal. En verdad, la cruz es el ¡ay! De Dios. Es su dolor por el mal del mundo que lo rechaza. Ahora, la conmoción del Señor Jesús es causada por la traición inminente de uno de los suyos, uno de los 12. La turbación del Señor Jesús sucede en su interior. Al morir el Señor Jesús, estarán turbados también los discípulos, que se sentirán huérfanos. La palabra declaró es un término jurídico. En efecto, hermano que me escuchas, se está instruyendo
el proceso contra el jefe de este mundo, que será expulsado, según lo anuncia Juan, capítulo 12. Seguimos leyendo el versículo. Dice, en verdad les digo, que uno de ustedes me entregará. La traición es prevista y afirmada con autoridad divina. El pecado, que es nuestra parte del Evangelio, es el lugar en el cual se revela el perdón. La tiniebla en la que brilla la luz. La desgracia que manifiesta la gracia. La traición es de uno de ustedes, uno de los 12. El enemigo no es el otro. El extraño es el amigo íntimo, amado y elegido por el Señor, que con anticipación conoce su traición. Uno de ustedes nos representa a todos nosotros. Nuestra traición es el resultado último de esa mentira que nos impide reconocer el amor de Dios hacia nosotros. Seguimos leyendo el versículo. Dice, los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Hermanos, los discípulos se miran a la cara para ver quién es el traidor. Cada uno piensa que puede ser cualquier otro menos él. El único que lo sabe es Judas Iscariote. Él sirve de espejo a todos, que estamos llamados a reconocernos en él, al cual se le revela el amor incondicional con el que es amado. A la pregunta de cada uno, que cada uno se formula, ¿soy yo acaso? En Marcos capítulo 14. Cada uno, al final, puede responder, sí, soy yo. Debo descubrir que Judas Iscariote es mi hermano, es mi gemelo. Aún más, es yo mismo. En efecto, cualquiera que sea mi relación con el Señor Jesús, veo mi verdad profunda. Veo el amor absoluto de mi Señor hacia mí. Hermanos, el apóstol Juan es sobrio al describir el efecto que el anuncio de la traición produjo en cada uno de los apóstoles. Pero fija su atención en dos personajes, un discípulo anónimo y Simón Pedro. Por primera vez aparece en el cuarto evangelio el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién es este personaje misterioso? Se ha dicho que no es una persona real, sino solamente una persona ideal. Sin embargo, hermano que me escuchas, no hay argumentos suficientes para negar la historicidad del personaje. Siguiendo a Marcos capítulo 14, podemos pensar que se trataba de uno de los apóstoles, pues eran los únicos que participaron en la cena del Señor. La tradición de la iglesia lo ha identificado con el apóstol San Juan. Seguimos en el versículo. Dice,
estaba a la mesa al lado de Jesús, el que Jesús amaba. Hermanos, probablemente los comensales estaban recostados sobre el codo en divanes para varias personas, situados alrededor de una mesa central en las que se disponían los alimentos. El apóstol Juan no habla de una amistad con el Señor Jesús, sino solamente del amor que el Señor Jesús le tiene. Porque eso es lo importante. Dios nos ha amado primero. Lo anuncia Primera de Juan, capítulo 4. El texto dice que estaba tendido en su regazo, o sea, tendido en los sofás inclinados a los tres lados de la mesa en herradura, según la costumbre griega. El texto dice, al lado de Jesús. O sea, hermano que me escuchas, en el seno del Señor Jesús. Esta situación se comprende fácilmente en ciertas comidas de especial solemnidad. Los comensales se tendían y se apoyaban sobre el brazo izquierdo, quedando el derecho libre para maniobrar. Como el Hijo de Dios está junto al seno del Padre Celestial, según anuncia Juan, capítulo 1. Así este discípulo está recostado al lado del Señor Jesús. En efecto, hermano que me escuchas, todo el cuarto evangelio es una contemplación del misterio del Señor Jesús, visto con los ojos del que ha descubierto que el Señor Jesús lo ama. Este lo sigue en el proceso de Juan, capítulo 18. Él está a los pies de la cruz y da testimonio de lo que ha visto en Juan capítulo 19. Él recibe el anuncio de la tumba vacía y es el primero que llega al sepulcro y cree en Juan capítulo 20. Él reconoce al resucitado en la orilla del mar de Galilea y se queda hasta el retorno del Señor en Juan capítulo 21. Él ya se ha identificado implícitamente con Lázaro, a quien el Señor Jesús amaba, en Juan capítulo 11. Ahora quiere llevar al lector a identificarse con Judas Iscariote para descubrir el amor gratuito y fiel del Señor Jesús, que da la vida por él, que es infiel y está muerto. Vamos a pedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso con aquellas semblantes de lágrimas, como Juan el Bautista, como el Señor de los apóstoles Pedro y Pablo, y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría, nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de plantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús
que vivir en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.